la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. La palabra del Señor en el día de hoy se titula Perfectos en Santidad. Perfectos en Santidad. Y quiero compartir con ustedes nuevamente, les repito, un tema que es relativamente difícil, especialmente cuando se habla del Apocalipsis. Es un libro difícil. Y cuando se habla del libro de Hebreos, es un libro difícil. Así que la palabra del Señor en el día de hoy se encuentra entonces en Hebreos capítulo 10 del 1 al 25 y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos una vez más. Te pido que nos hables a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el mensaje de hoy, como ustedes pudieron ver, tiene que ver con perfectos en santidad. La palabra del Señor nos dice:
Sed santo como yo soy santo, dice Cristo. Y sed perfectos como yo soy perfecto. Pero ¿cómo podemos alcanzar la santidad? Y por eso que yo pongo esta pregunta: ¿cómo podemos ser perfectos en santidad? Yo, sin duda alguna, creo que todos los que estamos aquí hemos querido ser santos, buscar la santidad. La Iglesia Católica se ha equivocado y ha hecho santos pensando de que haciendo santo a una persona es hacerlo una estatua para que la gente eventualmente le ponga velas, y por eso le llaman San Miguel, Santa Teresa, San Juan, Santa Rosa y tantas cosas. Pero la santidad no se adquiere creando un mono de yeso o de madera. No se llega a la santidad de esa forma. Pero la palabra del Señor nos llama, nos urge, nos motiva y nos encomienda de que seamos santos para Dios. Pero ¿cómo podemos encontrar la perfección de la santidad? Por eso que quiero tomar este tema y en los minutos que me demore para que ustedes absorban lo que vamos a hablar. Porque yo con todo mi corazón quisiera que ustedes fueran santos a Dios, de la misma forma que yo quiero ser santo para con Dios, y buscamos la santidad todo el tiempo. Nos esforzamos a doblegar este cuerpo, a mandar a este cuerpo y para ordenarle de que busque las cosas de Dios. Pero es difícil. Los judíos intentaban hacer eso a través de toda su vida. Y desde un principio, desde que Dios dio la ley a Moisés y entregó lo que se llama las leyes levíticas para los sacerdotes, que tenían que lavarse las manos, sonarse las narices, lavarse los pies, tenían que entrar a esas aguas para poder entrar al culto y poder adorar a Dios, para poder de alguna forma intentar ser limpios en su conciencia. Pero luego entonces llegamos al Nuevo Testamento, lo cual Dios, Cristo, Jesús, a través de sus palabras, nos indica de que todo eso fue sombra de lo real. ¿Y qué significa eso? Para poder entenderlo bien, la ley dice, teniendo la sombra, yo por eso pongo un círculo aquí, la ley teniendo la sombra. ¿Pero qué es una sombra? Una sombra no es una imagen real. Una sombra es un simbolismo de la realidad. Si usted dice que aquí hay una casa, pero es una sombra, no sirve de nada. Aunque tenga $1.000.000, si es la sombra del $1.000.000, no sirve de nada. No es la realidad. La Biblia dice de que todo lo de la ley era sombra de lo que iba a venir. Sin embargo, todos aquellos sacerdotes judíos la tomaron de todo corazón y la trabajaron, porque la ley decía que ellos tenían que sacrificar animales para poder llegar a ser santificados. Y lo hacían de todo corazón. De la misma forma que usted y yo venimos a la iglesia, cantamos, adoramos a Dios, entregamos todo lo que tenemos al servicio de Dios, porque buscamos la santidad. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. De las cosas nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Hebreo lo dice claramente, era una sombra de la imagen de las cosas, pero aquella sombra nunca pudiera hacer perfecto a los que buscamos la perfección. ¿Por qué? Porque los sacrificios de la ley del Antiguo Testamento
eran, como lo dice Hebreos, una sombra, eran una figura, eran un símbolo nada más. Lo que hoy día pudiéramos llamar un mago haciendo una especie de ilusión óptica, y lo creemos porque lo estamos viendo, pero él sabe que solamente es una representación de algo, y lo que están viendo es una figura o una ilusión óptica de una realidad que en ese momento no existe. No eran la imagen real de las cosas. ¿Cuántos fueron? 2000 años desde que Dios tomó a Abraham. Vino Moisés, se le entregó los 10 mandamientos, se le entregaron las leyes levíticas en el año 1400 antes de Cristo. Y a través de todo ese tiempo, sacrificio tras sacrificio, y nunca, dice la palabra de Dios, pudieron hacer perfectos a aquellas personas que se acercaban con aquel animalito para que lo matara. Traían un animalito ante el sacerdote. El sacerdote hacía la oración, lo degollaba, derramaba la sangre, tomaba la sangre, la entraba al propiciatorio que estaba dentro del lugar santo, y derramaba aquella sangre sobre aquel manto de oro, lo cual Dios había indicado que esa sangre iba a ser representación de el perdón de los pecados. Y la palabra del Señor dice que ellos lo hicieron fielmente, tal y como Dios se los encomendó, y nunca llegaron a ser perfectos. ¡Wow! ¿Por qué Dios lo pidió entonces? ¿Por qué Dios me pide venir y dar el diezmo a la casa del Señor? Y es un simple ejemplo. Cuando Él dice que mío es el oro y mío es la plata. Cuando Él dice que las calles son de oro y a Él le pertenecen toda la riqueza del mundo, no necesita ni pío. ¿Por qué? Nos manda a seres imperfectos como tú y como yo a levantar nuestras manos y darle glorias a Dios cuando nuestras manos pueden estar llenas de pecado. ¿Por qué? Cuando Él tiene ángeles, querubines y serafines y seres inimaginables que le adoran día y noche, dice la Biblia, y que sin parar, segundo tras segundo y milésima tras milésima, declaran ante Él que Él es 3 veces santo. ¿Por qué me lo pide a mí o a ti? Y estos sacerdotes hacían los mismos sacrificios y se ofrecían cada año, continuamente, una vez cada año para todo el pueblo y todos los días para cada individuo. Y Dios seguía proveyendo. Los que no podían traer un toro, los que no podían traer un macho cabrío, los que no podían traer un animal grande, traían una ovejita más pequeña. Podían traer una paloma. Otros traían un puñado de harina. Depende la riqueza o pobreza que tuvieran. Los que podían más daban en abundancia y Dios les proveía más. Los que tenían poco daban lo que podía su corazón y Dios lo consideraba. Pero esta escena se repetía una y otra vez para cada sacrificio, y todas aquellas personas continuaban quedando imperfectas ante un Dios perfecto. Y un Dios perfecto que requiere perfección pedía que se hiciera eso, sabiendo que eso no los llevaba a la perfección.
sabiendo que lo que nosotros hacemos no nos da el reino de los cielos, pero Dios lo pide, porque Dios mira lo más profundo del corazón y ve tu integridad y mi integridad ante Él. Ve tu fidelidad para con Él, de la forma en que tú expresas tu agradecimiento, si es que hay agradecimiento en tu corazón para con Dios. Los sacrificios se continuaban y nada se podía hacer para perfeccionarnos. Y Hebreos lo repite y lo confirma una vez más, porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor pedía que se hiciera sacrificio tras sacrificio? Justamente Hebreos 10:3 dice, en estos sacrificios cada año solamente se hace memoria de tus pecados. Es como que Dios, pidiéndoles que hiciera eso, les hace a propósito traerle a la mente sus pecados. Háganlo. ¿Por qué? Porque van a traer a su memoria sus pecados, pero no van a ser limpios ustedes. No van a ser perfectos. Solamente les estoy recordando que pecan todos los días. Solamente les estoy recordando que son pecadores. Síganlo haciendo para recordarse más y más, teniendo conciencia. Por eso fue que leímos lo que dijo Hebreos, que en la conciencia continuaba el pecado en ellos. Podía haber matado al animal en ese momento, salir del templo y ir a pecar. ¿De qué servía? El propósito de Dios, el cometido de Dios se llevaba a cabo. Hacerte entender de que tú eres pecador. Hacerte entender porque tú te crees bueno y yo también. Nos creemos, wow, nos falta solamente la aureola. Pero Dios conoce más adentro. Dios conoce y valga muchísimo el ejemplo de qué pata cojeas. Dios conoce nuestras dificultades. Entonces, ¿por qué Dios lo pedía? Porque el cometido de Dios se cumplía. Ponerlos en esa condición de que entiendan que eran infrahumanos, pecadores, y que por su pecado merecían el infierno. No la salvación de sus almas, sino el infierno. Eran solamente para traer a la memoria, eran para hacernos recordar de que somos pecadores, de que el pecado había solamente sido cubierto por la sangre de aquel animal, pero el pecado no había sido quitado. Todavía somos imperfectos ante Dios si llevamos a cabo un sacrificio de un animalito. Por eso, hermanos, se los digo con mucho cuidado y con mucho temor. Todas aquellas personas, especialmente cuando esto se expone a las redes sociales y va a muchos lugares, todas aquellas personas que asisten a un culto
dominical, por ejemplo, en la Iglesia Católica, donde se lleva a cabo lo que se llama la Eucaristía, donde el propósito de que el curita les pase la hostia y luego tomen el vino es única y exclusivamente para volver a sacrificar a Jesús. Lo están haciendo un animal que se tenía que matar una vez y al otro día venía la misma persona, porque no podía quitarse los pecados, trayendo otro animal para que lo volvieran a matar. Y el animal y múltiples de animales se mataban continuamente sin poder hacernos perfectos y sin poder quitar el pecado de nuestras almas. Ciertamente, dice la palabra de Dios, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sucedía en el antiguo tiempo? Sí. ¿Sucede hoy en la Iglesia Católica? Sí. Hasta que cambie el tren de sacrificio. Hebreos 10:5 nos dice, entrando en el mundo, ¿entrando quién? Cristo Jesús. Entrando en el mundo, Él entró en el mundo. Sacrificio y ofrenda, Él dijo, no quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Oh, mas me preparaste cuerpo. Un cuerpo especial. Uno que era sin pecado. Pero como en el mundo no hay hombre que no haya pecado, tuvo que ser venido del cielo. Y Dios mismo tuvo que encarnarse en la persona de Jesús. Y dice Hebreo entonces que Él dijo, más me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Hebreo lo responde. Esa es tu voluntad. En esa voluntad, dice él, somos santificados. Lo que siempre se ha querido hacer, llegar a la perfección de la santidad. Lo que siempre se intentó con los animalitos, llegar a la santidad. La palabra de Dios nos dice, me preparaste cuerpo. Yo dije, he aquí vengo entonces, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? De que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo preparado y especial de Jesús y no de los animalitos más. Esa era tu voluntad, de que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No tenemos que estar matando una y otra vez, ni todos los días, ni siquiera una vez al año. Cristo entregó su propia ofrenda de ese cuerpo preparado por el Padre Dios, para que murierais en sacrificio una vez y por todos los siglos. Nunca más seas tú pecador culpable, sino que pecador perdonado. Esa es la diferencia. Porque vas a seguir pecando. Vas a seguir pecando sin duda alguna. Pero Dios en su misericordia llevó a cabo un sacrificio suficientemente grande y poderoso como para perdonarte un pecado más. Porque dice la palabra del Señor, con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. Por eso quiero que enfatice su mente en esto, lo absorba, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo somos santificados ante Dios. No estamos inmundos. Aleluya. No eres inmundo ante Dios. Sé que puedes pecar, pero la sangre es suficiente para que Dios tome en cuenta el sacrificio de Cristo por ti. Te mira justificado por esa sangre poderosa de Jesús. Por eso que entonces Dios tiene la osadía como Dios de decir: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque el peso de perfección no cae sobre ti, cae sobre Cristo. Él es perfecto para su Padre y calma la ira de Dios, satisface la justicia de Dios en Cristo por ti. Leímos del capítulo 10, del versículo 1 hasta el 20 y tanto. Y durante todos esos versículos, del 1 al 13, solamente hablaba de los sacrificios de los sacerdotes cada día, cada año, sin poder quitar los pecados y dejándonos siempre imperfectos ante Dios. Es todo lo que leímos, desde el primer versículo hasta el versículo 13. Pero cuando llegamos al 14, con un solo versículo entendemos que con su sacrificio Cristo nos dejó sin pecados y nos hizo perfectos ante Dios. Por eso que la palabra del Señor nos dice: es este el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Ya no tenemos que escribirlas en las puertas de nuestras casas. Aunque yo tengo un mesuzá en mi casa, y tengo la menorá, y tengo la Torá, también la tengo en mi oficina. Pero la palabra del Señor dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es Dios hablando y Dios no miente. Aleluya. Dios te ha perdonado, hermanos, a ti y a mí, de una forma que no lo podemos entender, pero lo adoramos por eso. Al final dice el escritor de Hebreos, y nos sugiere como si fuera algo extra, que no tiene nada que ver con todo lo que ha hablado, pero como que Él nos motiva entonces y nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hace algunos días atrás tuvimos una conferencia acerca del amor, de las relaciones entre parejas. Y estaba hablando yo lo que significa un estímulo. Y justamente me encuentro con esta palabra aquí en Hebreos capítulo 10, de estimularnos al amor. Le decía yo a los hermanos que asistieron de que un estímulo es una consecuencia, una situación o eventualidad que afecta de forma inmediata al individuo y que exige una acción rápida. Esto es el impacto que se recibe y que produce un efecto. Todos los días estamos siendo estimulados para alguna forma u otra, pero Hebreos nos llama a estimularnos
al amor. No nos llama a estimularnos a algo contrario, que pudiera ser críticas constantes, cuestionándolo todo, recalcando los errores, teniendo actitudes defensivas, episodios de celos, expresiones de enojos, dramas por doquier. Sí, tenemos impactos de estímulo todos los días, de que alguien me ofendió por algo, por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que dijo que iba a hacer y no lo terminó haciendo. Y nos ofendemos. Porque este tiene preferencia a este otro y porque este otro es dejado a un lado o viceversa. O yo me siento alejado. Siempre van a haber estímulos. Pero la palabra de Dios nos llama, y con esto termino, a estimularnos, sí. Pero a nada de eso, sino a estimularnos, dice la palabra de Dios. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, compartiendo para las necesidades de los santos. El que tiene necesidad, que no tenga, porque va a ser proveído por uno o por otro. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero no es solamente una lectura, es una acción que debemos tomar. Hemos entendido dos cosas básicas en el día de hoy. Somos pecadores, aunque se pinte mucho los labios o se ponga una bonita corbata. Y los que no utilizan ninguna de las dos, aunque tenga un anillo en su dedo. Somos pecadores, perdonados por Dios. Y lo segundo que hemos aprendido es que basta ya de las murmuraciones. Basta ya de lo que me dijeron o lo que dijeron al otro y me afecta a mí. Es una locura. Basta ya de mirar la paja del ojo ajeno. Pongámonos en el mirror, en el espejo divino de Dios, y miremos nuestras debilidades ante Dios. Tirémonos al piso y digamos: Señor, soy un pecador perdonado. Si mientras los jóvenes cantan, usted siente el deseo de pasar por aquí al frente, buscar de Dios, hágalo. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo en el día de hoy, hágalo. No se demore más. Venga al frente y diga: Señor, me arrepiento. Quiero que ese sacrificio sea suficiente para mí, el perdón de mis pecados. Si alguien se siente compungido, puede pasar al frente. Lloro por usted. Hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber
jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor. Gracias, Jesús. Con brazos abiertos nos recibe hoy, tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él se da que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Sí, Señor. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Ese agua que ha de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte.